¿Estás grabando? Mm, no me aparece, ahorita lo checo. Es que no me aparece grabar en la nube, grabar en esta computadora. A mí sí me parece que sí Ya estás estamos al grabando. aire. Le vas a dar 2 vueltas, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y es para nosotros un privilegio darles la bienvenida al primer conversatorio del Museo Gota de Agua, primer conversatorio tan claro como el agua de este año 2023. Con este conversatorio iniciamos las actividades de este año. Como saben todos los que nos han venido siguiendo, estos conversatorios están muy vinculados a la actividad trimestral de la UAM y entonces estamos llevándolos a cabo durante los trimestres lectivos de nuestra universidad para propiciar así que maestros y estudiantes se sumen a estos conversatorios. Entonces, iniciamos el año de 2023. Nos da mucho gusto recibirlos aquí. Y el día de hoy es un privilegio contar con la presencia de un joven investigador, el doctor Johnny Anacleto Santos, que es del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Johnny, muchas gracias, muy bienvenido por estar aquí. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Johnny. Johnny nos va a presentar algo que representa un giro en las temáticas de los conversatorios. Regularmente hemos girado en los meses y los años pasados, hemos girado alrededor de la disponibilidad del agua, de la sequía, de la gestión política, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a tocar un tema que nos parece de suma relevancia. ¿Cómo es que el agua potable puede ser una fuente de enfermedades muy, muy riesgosas como es la toxoplasmosis? Entonces, de eso vamos a platicar con Johnny Anacleto Santos. Pero antes de empezar, Johnny, yo te pediría que le hicieras el favor a nuestra audiencia de platicarnos cómo fue que se fue dando tu perfil profesional que hoy tienes. ¿Cómo fue que el niño que estudiaba en la secundaria, en la primaria, en la prepa, fue definiendo su vocación por el agua o por la microbiología o por la parasitología? En fin, cuéntanos cómo se fueron concatenando la toma de decisiones para llegar a lo que hoy tenemos como un perfil muy consolidado. Claro que sí. Bueno, mi formación profesional se fue dando al tomar diferentes decisiones. Al inicio yo tenía claro que quería estudiar biología. Tuve unos excelentes profesores de biología en la secundaria que despertaron en mí el interés en todos estos temas.
Mi idea inicial era estudiar biología porque me interesaba ser profesor de secundaria de biología. Entonces, durante la preparatoria estuve investigando sobre qué universidades daban esta carrera y resulta que en los rankings nacionales, la UAM, particularmente la UAM Iztapalapa, estaba como la número 1 en biología a nivel nacional. Así que decidí participar en el concurso de ingreso a la UAM. Ya una vez en la carrera, con todos los profesores que tuve diferentes clases, fueron despertando en mí diferentes intereses. Hasta este punto, las plantas me apasionaban, me gustaban todas las materias referentes a las plantas, particularmente un grupo de plantas conocidas como helechos. Tuve una excelente profesora, la doctora Leticia Pacheco de la UAM Iztapalapa, que despertó en mí un gran interés hacia estas plantas, pero no únicamente la parte taxonómica de saber a qué grupo pertenecen, cómo identificarlas, sino encontrar algo más aplicado. Y es ahí donde incursioné en el estudio de plantas medicinales. Mi proyecto de investigación de licenciatura fue referente a la actividad biológica de helechos medicinales y a conocer su composición química. Posteriormente, este proyecto, el cual yo propuse, tuvo un mayor alcance y pudimos continuar con un proyecto en la maestría. Realicé una maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería en la UAM Unidad Coajimalpa, donde logramos obtener buenos resultados. Estas plantas tenían registros etnobotánicos. ¿Qué son estos registros? Son los usos que se les dan en diferentes comunidades a estas plantas y estaban reportados como antibacterianos. Entonces probé estos helechos contra diferentes cepas bacterianas que causaban enfermedades de interés médico. Posteriormente logramos ir separando estos extractos hasta obtener un perfil fitoquímico de la planta y saber qué tipo de compuestos estaban presentes en ella y a las cuales se le atribuía la actividad antibacteriana. Hubo la oportunidad también en la maestría de realizar una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Farmacia. Ahí realicé diferentes estudios con parásitos. Fue mi primer acercamiento hacia los parásitos. Trabajé principalmente con Trichomonas vaginalis. Posteriormente, a mi regreso a México, seguí trabajando con estas plantas y propusimos un proyecto para el doctorado. Realicé un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad Coajimalpa y fue centrado en el estudio de estos compuestos identificados en la planta y su potencial antiparasitario, particularmente contra Toxoplasma. Toxoplasma, pues, ha sido uno de los parásitos a los cuales les he dedicado más tiempo de investigación debido a la gran capacidad que tiene para poder generar estructuras de resistencia, poder infectar diferentes animales, incluso infectarnos a nosotros. Nosotros formamos parte de sus hospederos intermediarios. Una vez que terminé el doctorado, logré ingresar al postdoctorado aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM y pues actualmente estoy trabajando con una línea de investigación que se centra en el estudio de metabolitos de origen natural para poder encontrar nuevos compuestos que tengan actividad antitoxoplasma y así poder desarrollar un tratamiento eficaz contra esta enfermedad que hasta el momento no tiene cura y los tratamientos actuales presentan diferentes efectos adversos en los pacientes. Actualmente, además de trabajar aquí en la facultad, también doy clases en la Escuela Médico Naval, en la licenciatura en medicina. Fantástica historia, Johnny, fantástica historia. Y además nos llenas de orgullo de saber que eres un producto de la UAM, ¿no? O sea, un investigador de muy alto nivel que se formó fundamentalmente en las diferentes unidades de la UAM, y eso nos da mucho orgullo. Ahora, toda esta historia que platicas de los helechos como alternativas medicinales, a mí me sorprende porque yo no tenía idea de que los helechos tuvieran estas peculiaridades, ¿no? Regularmente, creo que además los estudiosos de los helechos no lo difunden, ¿no? Porque tenemos en el país
como tú sabes seguramente mejor que yo, una gran cantidad de plantas con propiedades medicinales que sometidas a tu técnica pudieran dar resultados así muy interesantes. Pero no tenía yo en el horizonte que los helechos pudieran tener estas propiedades, estas virtudes. Antes de que pasemos al agua potable y a la toxoplasmosis ya a fondo, dinos en qué acabó, en qué va esta historia de tratar de convertir el helecho o algunos de sus productos en un agente farmacéutico capaz de ser utilizado en animales o en el humano. ¿En qué va esa historia? Bueno, actualmente ya logramos identificar la composición fitoquímica de la planta. Identificamos 18 compuestos responsables de la actividad. Estamos tratando de discernir el mecanismo de acción que tienen estos compuestos. Uno de los más interesantes es una molécula de tipo terpenoide, conocida como fitol, que la podemos encontrar en otras plantas, no únicamente en los helechos, pero sospechamos que pueda estar actuando a nivel de la membrana celular del parásito. Rompe la membrana y eso hace que expulse los organelos secretores que tiene para poder invadir a la célula hospedera, y de esta forma logramos evitar que el parásito se replique. Al comprometer la integridad de su membrana, el parásito pierde la capacidad de poder invadir. Lo complicado de este parásito es que forma una estructura de resistencia llamada quiste tisular, y actualmente no existe ningún fármaco que pueda actuar contra esta fase parasitaria. Incluso los productos que nosotros estamos evaluando aún no han sido probados contra esa fase. Ese es nuestro siguiente paso, poder evaluarlos en la fase del quiste tisular para posteriormente poder pasar al modelo murino. El modelo murino son pruebas en ratones, en unas cepas especiales para poder infectarlos y darles un tratamiento con estos fármacos y así poder determinar diferentes parámetros farmacológicos como la dosis letal, la dosis efectiva, y poder también a un futuro poder generar una forma farmacéutica, saber cómo administrarlos, si en una tableta, en una pastilla, en una cápsula o intravenosa. En el estudio de las plantas medicinales siempre ha habido la inquietud de que no sea un solo producto el que tenga la propiedad, sino que sea la combinación de varios. Y este ¿Ustedes efecto se ha cómo observado están? mucho. ¿Eh? Sí, este efecto es muy común en los productos naturales. Se le llama efecto sinérgico. Generalmente estos compuestos actúan de manera conjunta y lo que nosotros buscamos también son los compuestos responsables de esta actividad, y hay otros estudios que se llaman estudios de sinergia, donde hacemos combinaciones de estos compuestos para determinar en qué punto potencializa el efecto o lo inhibe. Y es el siguiente paso, poder realizar estos estudios para poder obtener un medicamento que puede ser una mezcla de diferentes compuestos de esta planta. Muy bien. ¿Y qué dice la etnobotánica? O sea, ¿estos helechos se han usado popularmente o no? Sí, este helecho se utiliza particularmente en el estado de Querétaro para tratar infecciones por úlceras bucales, padecimientos estomacales y el dolor de riñones. Sin embargo, la toxoplasmosis no es una enfermedad conocida en la medicina tradicional. Lo que se hace es buscar plantas que son utilizadas para tratar los síntomas de esta enfermedad. Un caso muy conocido es lo que sucedió con la artemisina. La artemisinina fue un compuesto aislado de una planta medicinal de China que actualmente se utiliza para tratar la malaria, el cual le dieron el premio Nobel en 2015. Y la historia de este compuesto fue que hicieron una búsqueda de compuestos utilizados para tratar las fiebres, que era el principal síntoma que causaba la malaria, porque en la medicina tradicional no estaba reportado la malaria. En esa época ni se conocía que existían estos parásitos. Y lo mismo estamos tratando de hacer nosotros, siguiendo estos registros etnobotánicos de plantas que utilizan para tratar los síntomas que produce la infección y así poder obtener estos compuestos. En nuestro país tenemos una gran diversidad de plantas medicinales y de helechos también tenemos una gran diversidad
de los cuales no han sido estudiados. Los helechos en nuestro país son un grupo de plantas pobremente estudiados desde el punto de vista químico-farmacológico. Se sabe muy poco acerca de su composición fitoquímica. Eso es. Pero nos platicabas al principio que tú iniciaste esto queriendo explorar las propiedades de ciertos helechos, las propiedades antibacterianas y antiparasitarias. ¿Cómo fue que te decantaste por el toxoplasma? ¿Hubo otros candidatos que dejaste a la orilla o qué, o cómo estuvo la cosa? Bueno, en el estudio de los productos naturales se realizan estudios llamados estudios biodirigidos. Lo que hacemos es probar todos los extractos contra los modelos que están reportados, en este caso las bacterias, y ver cuál es más activo para quedarnos con él y seguir separando este extracto hasta obtener los compuestos. Pero ¿qué pasó en este proyecto? Los extractos de esta planta fueron muy activos contra cepas gram negativas, que son bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que forma parte de la microbiota normal de nuestra piel y que en algún evento de inmunodeficiencia puede causarnos diferentes infecciones, incluso neumonías atípicas. Pues varios de estos compuestos pueden estar actuando por diferentes mecanismos de acción y particularmente para toxoplasma, los fármacos que son utilizados para tratar esta infección son antibióticos que son utilizados normalmente en bacterias. Como comparten ciertas similitudes, decidimos probarlos con los parásitos. Primero probamos con Trichomonas vaginalis, donde obtuvimos buenos resultados, pero para Trichomonas ya existen diferentes alternativas a su tratamiento. Para el que no hay una cura o un tratamiento eficaz es para Toxoplasma, y taxonómicamente están relacionados, comparten características estructurales. Por tal motivo decidimos probarlo en Toxoplasma y fue aventurarnos a probar este nuevo modelo, donde afortunadamente logramos buenos resultados y logramos identificar un extracto de la planta que era capaz de inhibir su crecimiento en concentraciones muy bajas. Eso es. Pues suena muy promisorio el estudio. Cuéntanos ahora del toxoplasma, ¿no? ¿Dónde Así es. anda? ¿Cómo lo adquieres? ¿Qué te pasa cuando lo adquieres? ¿Qué tan grave puede llegar a ser? En fin, ¿no? Bueno, Cuéntanos el este perfil de la parásito toxoplasmosis. es poco conocido porque no hay, no es una enfermedad de información pública. Los casos en hospitales no son informados, pero a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 3 personas está infectada con este parásito. Y en Una de nuestro, cada 3. 1 de cada 3 personas y puede crecer en cualquier ambiente. Y en nuestro país, la historia es aún peor, porque la prevalencia nacional es del 62%, teniendo hiperendemicidad en las costas. Particularmente en el estado de Veracruz, la seroprevalencia puede llegar a ser hasta del 85% en algunas regiones. A ver, espérate. El 62% de la población, De la población mexicana se encuentra o sea, infectada. esos son muchos millones de mexicanos en donde a lo mejor estamos incluidos nosotros 3. Así es, de los que estamos conectados ahorita, más de la mitad podemos ser portadores de este Exactamente, parásito. exactamente. Entonces, gravísimo desde el punto de la salud pública. Así es. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que esta presencia te puede inducir? Bueno, nosotros generalmente tenemos 2 tipos de pacientes principales: pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Un paciente inmunocompetente es una persona sana que tiene una respuesta inmune adecuada y puede combatir al parásito. Y una persona inmunosuprimida puede ser aquella que pasa por un evento de inmunosupresión, como personas con VIH, personas que tienen cáncer y reciben quimioterapias. Incluso mujeres embarazadas también son un grupo de riesgo porque el parásito puede atravesar la barrera transplacentaria e infectar al feto. En mujeres embarazadas es donde causa los mayores problemas, porque dependiendo del trimestre en el que adquieran la infección puede causar diferentes alteraciones. Si lo adquieren en el primer trimestre, causan generalmente abortos espontáneos.
Si la adquieren en el segundo trimestre, causa malformaciones, y si es en el tercer trimestre del embarazo, puede causar problemas en el desarrollo del infante, generalmente sordera y ceguera, porque este parásito migra hacia las zonas donde tenemos una menor respuesta inmune. Generalmente se va a los ojos, sistema nervioso central, en el cerebro, al tejido cardíaco, incluso puede llegar a causar neumonía intersticial y causar problemas respiratorios. ¿Qué pasa con Oye, este parásito? esto que nos dices es de mucha alarma, ¿no? Así Porque de es, esos muchos millones digamos, más de 60, 70 millones de mexicanos que según el cálculo que nos dices, estamos contagiados o están contagiados, pues, ¿qué te gusta? Un tercio son mujeres que pueden estar siendo embarazadas en este momento, ¿no? Pueden estarse así es. embarazando. Y hay muchas parejas que intentan embarazarse y no lo logran, generalmente tienen muchos abortos espontáneos debido a una infección activa de toxoplasmosis. Y en ocasiones en las clínicas de la reproducción no detectan esta enfermedad. Por eso es de suma importancia conocer la toxoplasmosis y saber qué tipo de pruebas hacernos para detectar si tenemos la infección o no. Actualmente existen diferentes pruebas para detectarlo. Se llaman pruebas ELISA, que son muy parecidas a las pruebas de embarazo, que detectan proteínas característicos del parásito y nos dicen si tenemos la infección, si estamos en un estado crónico o si ya la tuvimos y estamos recuperándonos de esta infección. Pero algo muy importante es que una vez que adquirimos la infección, no podemos eliminar al parásito. La respuesta inmune obliga al parásito a formar quistes que se alojan principalmente en el tejido muscular y podemos vivir con el parásito por muchos años, hasta que entremos en un evento de inmunocompromiso por otra enfermedad y entonces tenemos una reactivación de la infección. Esta enfermedad es reconocida como una de las enfermedades oportunistas más comunes a nivel mundial. El parásito, una vez que está en nuestro cuerpo, va a aprovechar cualquier evento de inmunosupresión para diseminarse a órganos principales. ¿Por dónde entra el parásito? ¿Cuál es su ciclo vital? Ok, el parásito tiene dos tipos de hospederos, los definitivos y los intermediarios. Los hospederos definitivos, donde se reproduce sexualmente, son los félidos, que incluye el gato doméstico y que es el animal con el que podemos estar en mayor contacto. Estos animales ingieren presas contaminadas con este parásito, pero tienen unas enzimas que reconoce el parásito en su intestino, donde se reproduce sexualmente y a través de las heces liberan unos huevecillos llamados oquistes. Y estos oquistes, después de cierto tiempo, esporulan y pasan a un estado infectivo. Y nosotros podemos adquirir esta infección a través del consumo de carne que tenga quistes tisulares, de vegetales con oquistes esporulados, y uno de los principales factores que es agua contaminada con oquistes esporulados. De estas tres formas podemos adquirir la infección. Válgame. Y así entramos al tema que nos ocupa, que es el agua, el agua potable y la presencia de toxoplasmosis. Déjame hacer un paréntesis rápido, Johnny. ¿Ok? Estamos platicando con Johnny Anacleto Santos, el doctor Johnny Anacleto Santos, que es investigador postdoctoral en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, y nos está advirtiendo de una situación realmente de gravedad respecto a la salud pública, ¿no? Que es la presencia de toxoplasma en muchas personas, y las dificultades de tratarlo, ¿no? Y ahora vamos a platicar de el vehículo que representa el agua potable. Pero aquí quiero hacerle la invitación que siempre hacemos a todos los que nos están oyendo, a que sus preguntas y comentarios los hagan en este momento, porque es frecuente que se esperan hasta el final y entonces al final ya no nos da tiempo de que nuestro
que nuestro participante pueda responderlo. Entonces, es el momento de hacer preguntas y comentarios o mandar saludos, lo que quieran. Vamos a continuar, Johnny, si te parece. Sí, claro. Antes de entrarle al tema, yo quisiera que rápidamente nos explicaras, porque yo me quedo con esa duda y yo creo que muchos, ¿qué es un investigador postdoctoral? Claro, en nuestro país se encuentra un organismo, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se encarga de apoyar la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una de las formas de incidir directamente en este rubro es el otorgamiento de becas, y las otorga a nivel maestría, a nivel doctorado y especialidades médicas. Una vez que terminas el doctorado, el CONACYT también lanza convocatorias llamadas estancias postdoctorales por México, donde un investigador joven que recientemente ha salido del doctorado y que compruebe su capacidad de realizar investigación científica de calidad mediante la publicación en revistas indexadas, logra obtener una beca que es un apoyo para poder realizar su investigación en un centro de investigación nacional. En este caso, yo logré obtener un lugar en la Facultad de Medicina para poder continuar mi investigación, que me da la oportunidad de poder continuar mi trabajo y posteriormente tener un trabajo estable ya en la universidad. Fantástico, muy bien, muy interesante historia de éxito, Johnny. Bien, entonces nos estabas platicando, la toxoplasmosis es una enfermedad muy extendida en la población mexicana es gravísimamente extendida. Puede ser un parásito que vaya acompañándonos y mientras no tengamos compromiso del sistema inmunológico, ahí va a estar acompañándonos, pero que en cuanto nosotros tengamos un cuadro que debilite nuestra respuesta inmune, entonces se va a manifestar, ¿no? Así es. Y el otro punto importante que nos dices es que esto tiene que ver con las mascotas, tiene que ver es como un vector intermedio, ¿no? Los gatos, particularmente, no mencionaste ni perros ni otro tipo de No, mascotas. este grupo es conocido como félidos, y al cual más estamos expuestos son los gatos domésticos, pero también incluye leopardos, panteras, tigres, ocelotes, todos estos animales que comparten estas características. En ellos se lleva a cabo la reproducción sexual, son los hospederos definitivos, y en ellos no causa mayor complicación porque no se disemina a través de sus órganos. Se libera a través de las heces y puede infectar cualquier célula nucleada de mamíferos acuáticos, terrestres y aves. Entonces, tiene una gran cantidad de hospederos intermediarios. Nosotros somos conocidos como hospederos paraténicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no formamos parte normalmente de su ciclo, pero como consumimos algunas presas, por ejemplo, el ganado, la carne de pollo, cerdo, todo esto, por eso es que podemos adquirir la infección y a través también del consumo de Pero vegetales. ¿cómo llegó el parásito al pollo y al ganado? Pues tiene que ver con el acercamiento de fauna feral, generalmente son gatos domésticos que luego son liberados cuando abandonan a sus mascotas, y estos gatos pueden estar infectados con el parásito y liberan los oquistes al medio ambiente. Son huevecillos muy pequeños que pueden ser incluso suspendidos en el aire. Nosotros podemos incluso respirar estos huevecillos y pueden ingresar a través de los pulmones. Válgame Dios. Bueno, ahora sí, entonces platícanos cuál es la relación de la toxoplasmosis con el consumo de agua potable. Pero Muy antes de bien. que nos platiques de esto, han empezado a llegar algunas preguntas y si no tienes inconveniente, empezamos a desahogarlas, ¿no? Adelante. Dice David Sandoval, ¿qué tan grave es este parásito en la población infantil?
¿existe alguna diferencia entre adultos y niños? Y el mismo David Sandoval felicita al museo por invitarte a estos conversatorios. Entonces, ¿qué le platicamos a David Sandoval? Bueno, tenemos diferentes tipos de toxoplasmosis. Las diferencias que a él inquietan sobre la infección en niños y en adultos es que, por ejemplo, en niños se conoce como toxoplasmosis congénita. Cuando un niño nace ya con esta infección, generalmente es cuando la madre adquiere la infección en el tercer trimestre del embarazo. Ahí van a generar problemas graves en el desarrollo del niño, generalmente ceguera, sordera o incluso alteraciones en el desarrollo cognitivo. Aún no hay estudios suficientes para relacionarlo con algún síndrome, pero sí se ha visto que el desarrollo cognitivo se encuentra afectado en estos niños debido a la presencia de calcificaciones intracraneales. Estas calcificaciones dentro del sistema nervioso central van a obstaculizar el desarrollo normal del infante. Y en el caso de los adultos, si adquiere la infección un adulto sano, normalmente la respuesta inmune va a poder contener la replicación del parásito y los síntomas son fácilmente confundibles con un resfriado común. Puede tener dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular, que se autolimita alrededor de unas 3 a 4 semanas y entra en estado de latencia. Ya en este punto tiene una toxoplasmosis crónica que va a estar en el huésped hasta el momento en que encuentre un estado de inmunosupresión donde se va a reactivar. Pero Mientras entiendo que será asintomática todo el tiempo. Sí, la mayoría, en el 90% de los pacientes es asintomática. Híjole. O sea que hay 65% de mexicanos que tienen y la gran mayoría son asintomáticos. Así es muy difícil saber, a menos que nos hagamos una prueba ELISA contra toxoplasma. Claro, si hubiera tratamiento, pues valdría la pena hacernos la prueba de Lisa, ¿no? Sí, ahorita el único tratamiento que se da es cuando tenemos toxoplasmosis aguda, cuando es una infección reciente. Y lo que hace el tratamiento, que es una combinación de sulfadiazina y pirimetamina, hace que el parásito forme el quiste y entre en estado de latencia, pero no lo elimina. Únicamente hace que pase a estado crónico y evita que se disemine a otros órganos. O sea, regularmente se queda en los músculos. Así es, Muy cercano bien. a algún vaso para poder obtener nutrientes y seguirse replicando. La replicación dentro de los quistes es más lenta que cuando se encuentra en la célula hospedera, pero se sigue replicando y este proceso puede continuar por años. Eso es. Bueno, entonces ahora sí platícanos, ¿cómo es que este toxoplasma, ya no lo podemos imaginar, pero cuéntanoslo tú, cómo es que este toxoplasma llega al agua? ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el agua potable? ¿Y cuál es su presencia, por ejemplo, en las grandes ciudades como esta? ¿Qué tan presente está en el agua potable? Si Claro. existe, si se conoce ese dato. Bueno, actualmente los estudios en toxoplasma en Latinoamérica son recientes. Hasta los años de 1998, la mayoría de información que se tenía era sobre estudios realizados en Estados Unidos y Europa, y se creían que solo teníamos 3 variantes génicas de este parásito. Sin embargo, cuando se empezaron a hacer estudios en Latinoamérica, se dieron cuenta que la historia es totalmente diferente. Tenemos una gran variedad genética, diferentes cepas, y eso causa que hayan cepas muy resistentes, hayan cepas que logren acabar con su huésped. Y como les mencionaba al principio, en cuanto al ciclo biológico, este parásito es liberado a través de las heces de los félidos, pero es un parásito muy pequeño, ni siquiera lo podemos observar a simple vista. Mide de 3 a 7 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Por lo tanto, no, es imposible verlo a simple vista. Y estos huevecillos son tan pequeños que se pueden suspender en el aire o se pueden depositar en los cuerpos de agua. ¿Qué pasa con el agua? Actualmente en nuestro país no existen estudios referente a la diseminación de este parásito por cuerpos de agua, pero existen estudios en Brasil y en Colombia donde han determinado la presencia de quistes esporulados en agua potable.
En nuestra ciudad es más difícil obtener estos oquistes esporulados porque pasa por un proceso de filtración. Sin embargo, esto no quiere decir que las aguas que llegan a nuestros hogares sean inocuas. Pueden tener la presencia de toxoplasma, solo que aún no hay estudios que lo demuestren. Normalmente los sistemas de purificación, bueno, del agua que llega a nuestros hogares pasa por un proceso de potabilización, que lo que hacen es someter el agua a procesos de sedimentación para poder separar moléculas en suspensión y después a un proceso de filtración. Sin embargo, estos filtros no son lo suficientemente pequeños para poder atrapar al parásito. Normalmente los filtros usados en la Ciudad de México, reportados por SACMEX, son de tipo de microfiltración, que tienen un tamaño de poro que varía de entre 1 a 10 micras. El parásito mide de 3 a 7, entonces algunos parásitos pequeños pueden atravesar e incluso algunos oquistes esporulados también logran atravesar estos filtros. Eso hablando de que los filtros se encuentren en condiciones adecuadas. Si los filtros ya se encuentran dañados, es más probable que estos parásitos logren atravesar. El otro factor que determina si se disemina el parásito o no es dependiendo de la cantidad de fauna que tengamos circulando por las calles. Gatos domésticos que no tienen dueño, que son abandonados por sus propietarios y pueden estar pasando por infecciones activas de toxoplasma. Este problema se potencializa en neonatos. En gatos pequeños, la primera infección, llamada primoinfección, puede liberar una gran cantidad de parásitos, generalmente son millones de parásitos los que se liberan, y después en una reinfección la cantidad de parásitos va disminuyendo. Estos parásitos logran contaminar incluso agua subterránea, y en nuestra ciudad, gran parte del agua que consumimos también viene de pozos que pueden estar contaminados con estos oquistes. Sin embargo, como te mencionaba al principio, no existen estudios que demuestren si tenemos o no estos parásitos suspendidos en el agua. Hablando de otras regiones del país, por ejemplo, en la Sierra, te voy a hablar de un caso que conozco de la Sierra Norte del estado de Puebla. Estos municipios se rigen por usos y costumbres y ahí no tenemos un organismo que regule la administración del agua potable. Muchas de las tuberías que llevan agua potable a las casas no pasan por sistemas de filtración. Se entuban desde los mantos acuíferos y llegan directamente a almacenes que de ahí distribuyen a las diferentes zonas. Y en estos sitios es más probable que haya una gran cantidad de oquistes esporulados, porque además de tener gatos domésticos libres, también tenemos otro tipo de félidos, como los ocelotes. En el sur de México tenemos leopardos. Todos estos tipos de animales tienen la capacidad de diseminar al parásito. Jaguares. Jaguares, así es. Qué barbaridad. Entonces, dices tú, no se han hecho estudios en el agua, pero todo lo que señalas apunta a que la posibilidad de que el agua que estamos consumiendo esté contaminada es muy alta, ¿no? Así es, y no solo el agua que llega a nuestros hogares, las aguas residuales con las que se riegan otros cultivos en diferentes zonas del país también pueden contaminar a los vegetales. Y si no desinfectamos adecuadamente estos vegetales, esto pasa mucho, por ejemplo, en el cultivo de fresa, que es irrigado con aguas tratadas, pueden tener una gran concentración de estos parásitos. En otros países sí se han determinado estudios para poder ver la cantidad de estos parásitos presentes en fresas. Y es una cantidad enorme. En un estudio reciente en España, se determinó que más del 80% de cultivos de origen español estaban contaminados con toxoplasma. Eso es. Pues Daniel Sandoval tiene un comentario que refleja lo que muchos estamos pensando. Dice, no, pues ya estamos amolados. Si la infraestructura hidráulica tiene más de 50 años, no quiero imaginar cómo es el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué le comentas? Así es, debemos exigirle a nuestro gobierno una mejora en esta red. Lamentablemente, lo que nos reportan no refleja lo que realmente ocurre en estas instalaciones.
Eso es. Oye, y hay otro problema grave en nuestra ciudad, que es la gran cantidad de agua embotellada que tiene poco control y que se vende masivamente. ¿Cómo Así es. ves tú desde tu perspectiva de investigador en toxoplasmosis? ¿Cómo ves el riesgo de que estas aguas embotelladas no estén siendo reguladas a profundidad? Presentan un gran riesgo para poder adquirir no solo toxoplasmosis, algún otro tipo de enfermedades. Particularmente de lo que conozco de toxoplasma, los métodos actuales para potabilizar esta agua, hablemos de purificadoras de agua de ciertos municipios, no logran eliminar totalmente al parásito, ya que los oquistes son muy resistentes. Por norma oficial, la concentración de cloro en agua para consumo humano es alrededor de 2 miligramos por litro. El parásito logra soportar hasta 100 miligramos por litro. ¡Ah! ¡Válgame! ¡Válgame Dios! Incluso las concentraciones de cloro usados en aguas crudas es alrededor de 25 miligramos. Ni siquiera esa cantidad es suficiente para matar al parásito. También ocupan otro sistema de luz ultravioleta, pero este sistema no mantiene el contacto suficiente con el parásito. Los oquistes sí son sensibles a la luz UV, pero necesitan una exposición de al menos 60 minutos. Y la exposición de luz ultravioleta en agua potable no llega a ese tiempo de exposición. O sea que nos estás planteando un escenario realmente pesimista, ¿no? Sí O es. sea, hay mucha toxoplasmosis, hay mucha presencia y es un parásito que se mueve con toda agilidad en el agua, en las verduras, en la carne, etcétera, etcétera. De manera que la posibilidad Incluso de uno de los librarnos, vectores principales de este parásito también es la leche de cabra. Las personas que consumen quesos provenientes de cabra tienen una gran susceptibilidad a poder infectarse con este parásito. los quesos de cabra. Sí. Aún no se sabe bien por qué, particularmente en las cabras, es más susceptible la transmisión del parásito, pero hay muchos reportes que sustentan esta información. Lo que Tenemos nosotros una, buscamos aquí en el laboratorio es, además de buscar una alternativa farmacológica, realizar esos estudios que aún no se han realizado en nuestra ciudad. Poder realizar estudios de agua potable de las diferentes zonas de distribución para ver si realmente el parásito se encuentra en estos cuerpos de agua o posiblemente los filtros sean de buena calidad y los estén filtrando. Que esperemos que eso ocurra. aquí hay un problema digamos, de costo-beneficio, Johnny, ¿no? Porque, pues sí podrías recurrir a desarrollar una tecnología muy eficiente, muy de mucho fondo y eliminar el parásito, cuando menos del agua potable o del agua embotellada. Pero eso, ¿qué tanto puede ser una medida adecuada? Porque con el panorama que nos estás contando, pues, quedan pocos lugares para dónde hacerte, ¿no? Sí, y es que el agua potable no es el único vector de transmisión. Ya vimos que podemos infectarnos por vegetales contaminados, incluso por el aire que respiramos o hasta por la carne que consumimos. Generalmente en el norte del país se acostumbra a comer la carne a diferentes términos de cocción. Y estos métodos de cocción no eliminan al parásito si es que el animal se encuentra infectado. Eso es, tendríamos que pedir la carne de ahora en adelante bien Bien cocida, cocida. Así es. nada de medium size ni ¿No? Y nada de evitar, estas por ejemplo, cosas. la carne tártara, aunque a muchas personas les guste, es un vector de transmisión, no solo de toxoplasma, también de otras infecciones.
qué barbaridad. Pues lo único que queda es apegarse a las virtudes de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y Así es, rezar por eso es que nunca. no hay tantas complicaciones, porque generalmente son individuos sanos con un sistema inmune adecuado que logra controlar esta infección. Pero claro Sí, que en el momento en que lleguemos a entrar en un estado de inmunosupresión por otra enfermedad, el parásito va a aprovechar para diseminarse. no, creo que no nos platicaste qué pasaba cuando en un inmunodeprimido se alborotaba el Sí, parásito. ¿Cuál como es no el hay, cuadro sí, clínico? como no hay una respuesta inmune que lo contenga, el parásito se va a replicar activamente y se va a órganos vitales. En el caso de pacientes con SIDA, es una de las principales causas de muerte, causando un signo llamado encefalitis toxoplásmica. El parásito logra llegar al sistema nervioso central y se empieza a replicar en el cerebro, causando alucinaciones, pérdida del habla, hasta que causa la muerte porque causa una inflamación en el cerebro, que no puede ser controlada porque varios de los fármacos no logran llegar a esta zona. Existe una barrera, No atraviesan la barrera hematoencefálica. así es. Y en el caso de, por ejemplo, pacientes que están siendo tratados para el cáncer, Pasa lo mismo, el parásito se va a órganos privilegiados. eso es. Por ejemplo, se empieza a replicar en el tejido pericárdico, llegando a causar incluso infartos al miocardio. Y Qué causa una barbaridad. complicación llamada neumonía intersticial. Se aloja en los pulmones, causando problemas respiratorios. Híjole. A ver, Johnny, ya nos estamos acercando a la parte final de este conversatorio, pero como este es un conversatorio orientado al agua en sus diferentes escenarios, yo te quisiera pedir que como especialista en estos temas, le dijeras a los especialistas en agua que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer con respecto al agua y al toxoplasma? ¿Rendirnos o se pueden tomar medidas? Ya nos dijiste que el ultravioleta no le sirve para nada, que el cloro le hace cosquillas, que los filtros, algunos, muchos de ellos los logra sobrepasar. ¿Qué le dirías a los profesionales del agua que se preocupan con todo esto que dijiste y que quisieran tomar medidas para evitar la toxoplasmosis? Bueno, las recomendaciones que les daría para evitar esta infección sería consumir la carne que consumamos a términos de cocción adecuados. Se ha visto en diferentes reportes que el parásito se inactiva a menos 20 grados centígrados y en temperaturas superiores a 60 grados. Si estamos por arriba de estas temperaturas o por debajo, una de las formas de poder acabar con el parásito en los alimentos es congelándolos. Si congelamos estos alimentos a menos 20 grados, podemos eliminar los quistes, los oquistes también. Y si calentamos estos alimentos por temperaturas superiores a 60, también podemos inactivarlo. La otra forma es que el agua que llega a nuestros hogares no sabemos si realmente es inocua. Y una práctica común es que al desinfectar las verduras utilizan estas soluciones de yodo, pero con agua del grifo. Esto no va a acabar con el parásito. Lo recomendable aquí es que esta solución se realice en agua purificada. De esta manera disminuimos la probabilidad de adquirir esta infección. Hervir el agua potable que nos llega a nuestras casas puede ser una medida eficiente. Así es, esa es una gran medida que podemos tomar en nuestros hogares. Al hervir el agua, vamos a inactivar el parásito, porque no soporta temperaturas superiores a 60 grados. ¿A qué temperatura hierve el agua? En la Ciudad de México es alrededor de 95 grados. Y congelar el agua. Congelarla también. Al formarse cristales, estos cristales de agua van a romper al parásito, a las membranas, y lo van a inactivar.
con una congelación mínima, digamos. Así es. Ah, esa es una salida interesante, ¿no? La otra es también evitar labores de jardinería sin utilizar guantes, porque al estar en contacto directo con el suelo hay una gran probabilidad de que podamos obtener oquistes del suelo. O sea, en la tierra están muy presentes. Sí. Una vez que son liberados de sus hospederos definitivos, pueden permanecer por meses en el suelo, suspendidos en el aire, contaminando cuerpos de agua. ¿Y qué tan frecuente es que al contacto con la piel los adquieras? Es una probabilidad muy baja, sin embargo, el riesgo está presente. Eso es. Muy bien. Pues Johnny, casi llegamos al final de este conversatorio. Hemos estado platicando con el doctor Johnny Anacleto Santos, que es un investigador postdoctoral. Es lo mismo que una cátedra CONACYT, ¿verdad? Así es. De La diferencia es investigación. que la cátedra CONACYT tiene una duración mayor. Actualmente en nuestro país, las estancias postdoctorales pueden llegar a durar hasta 4 años. Ah, qué poquito. Sí. Y que una Mm, cátedra CONACYT puede llegar a ser hasta de 10 años. La idea de este tipo de programas de cátedras CONACYT y estancias postdoctorales es que en algún momento podamos adquirir un contrato definitivo por la universidad que nos recibe. claro, claro. Bueno, pues yo le recuerdo a la audiencia que hemos estado escuchando a Johnny Anacleto Santos, que es doctor, que ha hecho una carrera muy interesante, muy productiva en el tema de las plantas medicinales primero y ahora en el caso de una parasitosis que es dramáticamente frecuente en nuestro país, que es la toxoplasmosis, ¿no? Que no solamente ya está presente en una gran cantidad de millones de mexicanos, sino que las posibilidades de estarla adquiriendo del agua, de las verduras, del suelo, es muy frecuente. Entonces, todo lo que nos has platicado, Johnny, es muy aleccionador. Esperamos que no sea la última vez que estás aquí con nosotros. Y quisiera pedirte que aprovecharas los últimos minutos para enviar un mensaje final, un mensaje de cierre, un como resumen de tu línea de investigación. Si nos hicieras el favor, Johnny. Claro, bueno, primero quiero agradecer por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Y les comento que, bueno, mi línea de investigación son las plantas medicinales en busca de un tratamiento eficaz contra la toxoplasmosis. Y me gustaría animar a los estudiantes que escuchan este programa para que puedan seguir con sus proyectos y continuar con su formación académica. Durante su paso por la universidad van a tener diferentes doctores, diferentes profesores que les van a ayudar a tomar la mejor decisión y a despertar intereses que puedan llegar a culminar en sus carreras profesionales. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y yo repito que estás en un tema sensacional que se ha descuidado mucho porque en nuestro país una de las riquezas ancestrales es la medicina tradicional, ¿no? Así Y sin es. embargo, esta medicina tradicional ha llegado escasamente a las universidades, ¿no? Sí, y cabe Son, mencionar que la mayoría de investigaciones relacionadas con plantas medicinales se centran en el estudio de plantas superiores, plantas que tienen flores y frutos. Pero en el caso de los helechos, existen muy pocas investigaciones respecto a sus actividades biológicas. pero helechos tenemos muchísimos en el país, ¿no? Así es, y tenemos una gran cantidad de especies endémicas que solamente crecen en nuestro país. ¿Estas que tú estudias son endémicas Sí, o la planta que estamos evaluando es conocida comúnmente como lengua de ciervo. El nombre científico es Pleopeltis crassinervata y es endémica de nuestro país. otra razón para meterle mucha galleta a la investigación?
¿no? Así es. Es un producto nacional que puede ser aprovechado y que puede representar ingresos para el país muy, muy importantes, ¿no? Digo, no vamos a repasar aquí la historia del ácido acetil salicílico, pero es un producto vegetal que alguien aprovechó, ¿no? Así es. Históricamente los productos naturales han generado una gran cantidad de medicamentos que siguen utilizándose hoy en día. Sí, sí, yo cada vez que hablamos de ese tema me pongo a llorar porque pienso en la diosgenina, ¿no? Ujú. La base de las hormonas esteroides que México dilapidó, vendió y y no se benefició para nada de un producto que es realmente muy, muy, muy importante para la salud mundial, ¿no? Es el Así es. precursor de las hormonas esteroides y lo teníamos aquí en México y lo desperdiciamos, ¿no? Bueno, Johnny Anacleto Santos, investigador postdoctoral del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que nos visites. Claro que no. Si me invitan, con gusto estaré aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Y a toda la audiencia que nos ha brindado su interés en esta edición, les agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que iniciamos hoy la serie de conversatorios Tan Claro como el Agua, que estos conversatorios son el inicio de actividades del Museo Gota de Agua y que son espacios en donde estarán compareciendo investigadores, jóvenes investigadores o investigadores ya consolidados en algunos de los escenarios, de los múltiples escenarios que tiene el agua. Les invitamos a que nos acompañen el próximo martes a la misma hora, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, y agradezco mucho el apoyo a Lilian Naya en la producción de este programa y a todos los compañeros del Museo Gota de Agua que sin su ayuda estos conversatorios no podrían tener lugar. Muchas gracias, yo soy Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos y nos encontramos el próximo martes aquí en otro conversatorio de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches.